El dengue es una enfermedad infecciosa causada por el virus del dengue, perteneciente al género Flavivirus, que es transmitida por mosquitos principalmente por el Aedes aegypti. Existen 4 tipos de dengue. La infección causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave o dengue hemorrágico. Es una infección muy extendida que se presenta en todas las regiones de clima tropical en el mundo. En los últimos años, la transmisión ha aumentado de manera predominante en zonas urbanas y se ha convertido en un importante problema de salud pública. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial está en riesgo de contraer la enfermedad. La prevención y el control del dengue dependen exclusivamente de las medidas eficaces que se tomen para combatir el vector transmisor, el cual es el mosquito. El número de casos de dengue ha aumentado dramáticamente desde la década de 1960, con entre 50 y 528 millones de infectados anualmente. Las primeras descripciones datan de 1779 y su causa viral y su transmisión fueron entendidas a principios del siglo XX. El dengue se ha convertido en un problema global desde la Segunda Guerra Mundial y es endémica en más de 110 países. Aparte de la eliminación de mosquitos, se está trabajando en una vacuna contra el dengue y así como la medicación dirigida directamente a este virus. La epidemiología del dengue. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que alrededor de 50 millones de personas a 100 millones de personas son afectadas por esta. Y alrededor de medio millón de personas necesitan o requieren una atención hospitalaria, debido a que esta se presenta de una manera severa. Y la tasa de mortalidad de esta enfermedad es de alrededor del 2%. Esta también es conocida en países centroamericanos como la fiebre rompehuesos, la fiebre quebrahuesos o la quebrantable. Se dice también que los brotes más importantes que han ocurrido de dengue han sido de entre 5 a 6 años, debido a ciertos cambios de estaciones que hay. Cuando ocurren estos cambios de estaciones, existe una inmunidad cruzada, que al desaparecer, la población es más susceptible a que este virus entre en esa población. La extensión geográfica del dengue es muy parecida a la de la malaria. Sin embargo, esta es diferente porque también se encuentran casos en lo que serían zonas urbanas. Existen muchos tipos o varios tipos de dengue y el cargado principal, el vector principal de transmitir esta enfermedad es un mosquito llamado Aedes aegypti. Sin embargo, existe otro tipo, el cual es llamado Aedes albopictus, que también se encarga de transmitir esta enfermedad, pero el principal es el Aedes aegypti. Es importante destacar que el dengue no es una enfermedad de contagio directo, es decir, que no se contagia de persona a persona, sino que siempre debe existir este vector, este mosquito, el cual pique a una persona infectada y luego pique a otro individuo susceptible para esta enfermedad. La etiología. El dengue es producido por un virus del grupo Arbovirus, llamado así porque se transmite a través de los artrópodos hematófagos, familia de los Flaviviridae y del género Flavivirus. La partícula de este virus es esférica y mide entre 30 y 50 nanómetros. Este posee una envoltura proteica que cubre por completo y su material genético está en un contenido nucleocápside circular. Entre este y la cubierta hay una bica lípida, la cual se crea a partir de las membranas celulares de las células huésped. Este virus es altamente inestable en el medio ambiente, ya que el calor lo inactiva. Tiene 5 serotipos, el DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. El quinto serotipo se creó en octubre en 2013. Este es un poco más fuerte, ya que sigue el ciclo selvático y los otros 4 siguen el ciclo humano. Cada uno de ellos tienen inmunidades diferentes que perduran para toda la vida, para así poder reinfectarse ese mismo serotipo. Entonces, por ejemplo, el serotipo número 4
este realiza unos cuadros asintomáticos febriles o mortales. Se puede decir que genéticamente se ha comprobado de que estos virus son virulentos y con una potencialidad epidemiológica. La transmisión del dengue. El vector principal del dengue es el mosquito Aedes aegypti. El virus se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembras infectadas. Tras un periodo de incubación que dura entre 4 a 10 días, un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda su vida. También es un vector el Aedes albopictus. Sin embargo, este es un vector secundario del virus, cuyo hábitat es Asia. Sin embargo, se ha extendido en los últimos años a América y Europa gracias al comercio de neumáticos. Tiene una gran capacidad de adaptación y gracias a ello puede sobrevivir en las temperaturas más frías de Europa, lo cual es un grave problema de salud pública. Su tolerancia a las temperaturas bajo cero y su capacidad de hibernación son factores que propician su propagación y la extensión geográfica del dengue. Las personas infectadas son los portadores y multiplicadores principales del virus y los mosquitos se infectan al picarlas. El Aedes aegypti es una especie principalmente diurna, con mayor actividad a media mañana y poco antes de oscurecer. Vive y deposita sus huevos en el agua donde se desarrollan las larvas. La infección genera inmunidad de larga duración contra el serotipo específico del virus. Debemos recordar que son 5 serotipos. No protege contra otros serotipos y posteriormente esto puede dar lugar a la forma de dengue hemorrágico. El dengue también se puede transmitir por vía sanguínea, es decir, por productos sanguíneos contaminados y por donación de órganos. En algunos países como Singapur, donde el dengue es endémico, el riesgo estimado de transmisión por transfusiones sanguíneas está entre 1.6 y 6 por cada 1000 transfusiones. La transmisión vertical durante la gestación de madre a hijo o en el parto también han sido descritas. La patogenia es cuando un mosquito infectado que lleva el virus del dengue pica a una persona. El virus entra en la piel junto con la saliva del mosquito. El virus entra y se une a los macrófagos, donde allí se produce y los macrófagos viajan por todo el cuerpo. Los macrófagos producen proteínas de señalización e inflamación para activar el sistema inmune, como citoquinas e el interferón, los cuales van a ser responsables de los síntomas como son la fiebre, los dolores y los demás síntomas gripales. Como vemos, el virus no es directamente un agente lesivo, sino que los demás síntomas son debido a la respuesta inmune del organismo. En las formas graves, la producción del virus en el interior del organismo es enorme y otros órganos pueden verse afectados como el hígado y la médula ósea. Normalmente en las formas graves aparecen cuando existe una segunda exposición en un serotipo diferente al dengue de la primera exposición. De esa manera el sistema inmune es sensibilizado y responde de una forma más agresiva, generando peores síntomas. Además de estas formas graves suele producirse una disfunción endotelial responsable de las hemorragias, que esto es cuando un cuadro es más severo que el dengue. Formas graves. No está del todo claro por qué la infección secundaria con una cepa o serotipo de diferentes del virus del dengue produce un mayor riesgo de padecer dengue hemorrágico o síndrome del choque del dengue. La hipótesis más aceptada por la comunidad científica es la de mejorar dependientemente de anticuerpos. El mecanismo exacto que está detrás no está del todo claro. Podría ser causado por la unión deficiente de anticuerpos no neutralizantes y la entrega en el compartimiento equivocado de las células blancas de la sangre que ha ingerido el virus para su destrucción. Recientemente hay una gran sospecha de que la mejora dependiente de anticuerpos no es el único mecanismo que subyace al dengue grave y sus complicaciones relacionadas, y varias líneas de investigación actuales han implicado a las células T y factores solubles tales como citocina y sistema del complemento en la patogenia en esta forma graves. La enfermedad grave se caracteriza por los problemas en la permeabilidad capilar, se refiere a difusión capilar,
Una parte del líquido y en algunas proteínas de la sangre se extravasan hacia el tejido extracelular debido a un aumento de la permeabilidad capilar y además suceden en la sangre problemas de coagulación. Estos cambios por la infección vírica aparecen asociados a un estado desordenado del glicocáliz endotelial, que actúa como filtro para los componentes sanguíneos. Este desorden se cree que está causado por las respuestas inmunes frente al virus. Otros procesos de interés que ocurren en esta forma grave del dengue incluyen a las células infectadas que se vuelven necrótidas y a plaquetas y factores de la coagulación que también intervienen en este caos hemodinámico. Las complicaciones del dengue son ocasionalmente pueden afectar a varios órganos diferentes. Genera un descanso del nivel de conciencia en un 0.5 a un 6% de los afectados, los cuales atributos a una encefalitis, lo cual se refiere a una infección del cerebro por parte del virus o indirectamente como resultado de la afectación a otros órganos, por ejemplo el hígado, en una encefalopatía hepática o otros desórdenes neurológicos se han sido descritos como el contexto de una fiebre por dengue como un síndrome de Guillain-Barré. Y complicaciones varían de un paciente a otro. Típicamente, los pacientes en un 80% son asintomáticos. Usualmente, en un periodo de incubación entre 4 y a 10 días presentarán una serie de síntomas, tales como una hipertermia o aumento de la temperatura corporal o fiebre mayor a 38 grados centígrados. Dolores musculares intensos, también determinados como mialgias, dolores articulares intensos o artralgias. Encontraremos también cefalea. Por eso es que se dice que es una fiebre rompehueso, en vista de todo este cuadro clínico. En otros casos también estaremos observando náuseas, vómitos, distensión abdominal, dolor abdominal intenso. Clínicamente encontraremos esplenomegalia o agrandamiento del vaso, así como también una gastritis. Como complicaciones renales encontraremos una nefritis y como complicaciones hepáticas encontraremos una hepatitis reactiva, ocasionando una ictericia o coloración amarillenta de la piel y mucosas. También encontraremos una disgeusia o una percepción distorsionada de los sabores o los alimentos. Generalmente el dengue puede llegar a una serie de complicaciones que dependiendo de el grado o en cuanto se encuentren las plaquetas, ya que usualmente produce una trombocitopenia o disminución de las plaquetas en sangre. Ocasionará el sangrado por orificios anatómicos tales como la nariz y la boca, determinado como epistaxis, el sangrado a la nariz, y gingivorragia, el sangrado por las encías. Otros síntomas que nos determinan que el dengue está ocasionando un colapso circulatorio está el estado de choque, la distensión abdominal acompañado de un dolor abdominal muy intenso, como anteriormente lo mencioné, una sudoración profusa, una hemorragia por mucosas, como anteriormente lo dije, y somnolencia, irritabilidad, taquicardia, hipotensión, taquipnea y disnea, y en casos muy raros, convulsiones. Sintomatología del dengue. Según Fernando de la Calle, este es un cuadro febril con erupción subcutánea y dolor muscular. Los síntomas que pueden llegar a presentar o sufrir las personas son los siguientes. Las áreas de dolor común son espalda, abdomen, articulación, músculos, huesos y parte posterior de los ojos. Los síntomas gastrointestinales son náuseas y vómitos. Los síntomas que pueden presentarse en todo el cuerpo son la fiebre, cansancio, sarpullido y falta o pérdida del apetito. Los síntomas generales o comunes son cefalea, dolor de garganta y facilidad para desarrollar sangrado y hematomas. Se requiere de un diagnóstico médico cuando, además de los síntomas mencionados previamente, se evalúa síntomas de casos más graves, como lo es la hemorragia profusa y el shock, ya que esto puede conllevar a la muerte.
La hemorragia profusa es la coagulación desanimada. Este es un trastorno que se produce porque las proteínas que controlan la coagulación de la sangre se ven anormalmente activas. Las hemorragias que se producen en el dengue son producto de una lesión en el endotelio vascular de la trombocitopenia, o también se debe a una alteración de las plaquetas producto de la difusión del cuadro viral en el organismo. Tratamiento. A pesar de que no hay medicamento específico para tratar esta enfermedad, actualmente existe un tratamiento basado en las manifestaciones clínicas que han demostrado reducir la mortalidad. Las nuevas guías de la OMS establecen 3 grupos terapéuticos. Tenemos el grupo A, que son pacientes que pueden ser enviados a su casa porque no tienen una alteración hemodinámica. No pertenecen al grupo de riesgo ni tienen signos de alarma. El manejo se basa en el aumento de la ingesta de líquidos orales y se recomienda para prevenir lo que es la deshidratación. Para aliviar el dolor y la fiebre es importante evitar la aspirina y los fármacos antiinflamatorios no esteroides, ya que estos medicamentos pueden agravar la hemorragia asociada con algunas de estas infecciones por sus efectos anticoagulantes. En su lugar, los pacientes deben tomar acetaminofén para el manejo de la fiebre y el dolor de cabeza. Ahora, el grupo B, pacientes con signos de alarma y que pertenecen al grupo de riesgo. Dichos pacientes tienen que estar hospitalizados por al menos 72 horas para hacer reposición de líquidos endovenosos, monitoreo estricto de signos vitales, gasto urinario y medición de hematocrito. Ahora, el grupo C, son pacientes con diagnóstico de dengue grave que requieren manejo en unidades de cuidado intensivo. La búsqueda de tratamiento específico para esta enfermedad ha llevado a académicos a realizar estudios para reducir la replicación del virus, que está relacionada con la gravedad de las manifestaciones clínicas. Hay varios ensayos clínicos en donde se tiene en cuenta que la fisiopatología de la enfermedad sugiere que los cuadros clínicos graves tienen antecedente del virus, que genera una memoria inmunológica. Prevención del dengue. Desde la OMS afirman que la única manera para controlar o prevenir la transmisión del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores. Es fundamental mantener el ordenamiento del medio ambiente para evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevos y propagarse. También hay que eliminar correctamente los desechos sólidos y las posibles hábitats artificiales. Es muy importante limpiar y vaciar cada semana los recipientes en los que se almacenen agua para el uso doméstico. Además, aplicar insecticidas adecuados a los depósitos en los que se guarda el agua a la intemperie. Por otro lado, en zonas más afectadas por los mosquitos transmisores se debe utilizar mosquiteras en las ventanas y usar ropa de manga larga. Por último, es muy importante las fumigaciones biológicas de zonas estancables y de los productos susceptibles de atraer mosquitos, que podrían ser las maderas y neumáticos, por ejemplo.